Ya se lo comentaba en nuestro primer resumen. Ayer se reunieron en la biblioteca de la Secretaría de Gobernación los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Vamos a hablar al respecto con el consejero Arturo Castillo. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Oscar, muy buenos días y muchas gracias por este espacio. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería el papel que le tocaría jugar al Consejo General del INE en el proceso de elaboración de la iniciativa que eventualmente presentará la presidenta Sheinbaum para la reforma electoral? Pues el Instituto Nacional Electoral es, por excelencia, la autoridad encargada de organizar las elecciones. Somos quienes tenemos la experiencia, el conocimiento y pues 30 años también ya de demostrar que las elecciones que organizamos son elecciones confiables. En este sentido, creo que es fundamental que cualquiera que sea la iniciativa que se presente tenga en cuenta la opinión técnica del Instituto Nacional Electoral, y este fue justo el acuerdo al que se llegó el día de ayer. ¿No hay una disparidad, y te lo pregunto como conocedor de la historia electoral de nuestro país, no hay una disparidad entre lo ocurrido en esa misma Secretaría de Gobernación, el Palacio de Cobián en los tiempos de la reforma política de 1977 y lo ocurrido ahora? ¿No se asiste a una especie de regresión? Pues todavía no conocemos el contenido de la reforma que se quiere proponer. Lo que vimos el día de ayer fue apertura por parte de la Comisión Presidencial para elaborar la reforma, para escuchar al instituto en aspectos estrictamente técnicos. De hecho, el primer acuerdo al que se llegó es que nosotros enviaremos una lista de temáticas o aspectos que creemos que se deben modificar en la legislación y mejorar para tener una mejor democracia. Se notó apertura, se señaló. Pablo Gómez expresamente señaló que no hay nada escrito. Entonces, pues esperemos que este diálogo continúe y que naturalmente las aportaciones que el instituto haga se tomen en cuenta. ¿Cuáles serían, Arturo Castillo, algunos de estos temas, o déjame plantearlo así, cuáles serían las líneas rojas que no habría que cruzar para pues no volver esto una regresión, como decía yo? Claro, bueno, hay varios aspectos que creo que han dotado a la democracia mexicana de confiabilidad y solidez y que desde mi perspectiva, esto sí es personal, no deben tocarse, o si se hacen, se deben nada más fortalecer. Uno de ellos es naturalmente un padrón electoral y una lista nominal de electores que sea autónoma, confidencial y que dependa exclusivamente de un organismo especializado. Eso es algo fundamental. Segundo, la participación ciudadana en la organización de las elecciones, específicamente el día de la jornada electoral, creo que es un elemento de confianza fundamental. Tercero, autonomía tanto legal, constitucional, vaya, como financiera de las instituciones electorales. Esta también es fundamental. Finalmente, la autonomía es lo que garantiza imparcialidad en la ejecución. Y cuatro, la profesionalización. Tenemos 30 años profesionalizando a nuestros servidores públicos. Ya son gente que conoce profundamente cómo organizar una elección en donde pues hasta la última elección podrían haber participado cerca de 100 millones de personas. Esto es un tipo de conocimiento que no se construye de un día al otro, y la profesionalización y el servicio civil de carrera me parece que son fundamentales para preservar este conocimiento hacia cualquiera que sea la reforma que avancemos. Sí, me queda cosa de un minuto en este bloque. Te pediría que te quedes con nosotros para continuar la conversación, pero para tocar el primer punto que mencionaste, el del padrón autónomo, confidencial y en manos de un órgano especializado y autónomo, ¿tú ves en la propuesta que se ha hecho de dotar de datos biométricos a la CURP la intención de sustituir al padrón? En este tema, ya he comentado en varias entrevistas, hay algunas dudas sobre cómo deben interpretarse las leyes en esta materia. Hay algunas facultades muy abiertas, sobre todo
para las autoridades en materia de seguridad, que creo que sí se tienen que pues platicar y en todo caso aterrizar en convenios de colaboración, justamente para proteger la confidencialidad del padrón electoral y evitar la transferencia de datos cuando pues esta no esté justificada, ¿no? Estamos conversando con el consejero electoral Arturo Castillo sobre la reunión que tuvo lugar ayer en la Secretaría de Gobernación entre integrantes del Consejo General del INE y de la Comisión Presidencial para discutir la reforma electoral. Arturo, en cuestión de imagen y en un ánimo pues de preservar las ganancias que ha tenido el sistema electoral mexicano a través de la ciudadanización, a través de la autonomía del INE, ¿fue la mejor idea realizar esta reunión en la Secretaría de Gobernación? Vaya, varios de los consejeros y consejeras del instituto manifestamos nuestro interés abierto en colaborar y en participar en esta iniciativa. Es la única forma de hacernos escuchar y es la única forma también de que se tengan en cuenta y se discutan a fondo aspectos que pues desde el instituto sí creemos importante proteger. Ahora, ¿qué es importante o relevante destacar de este tipo de reuniones? Es el matiz o el tono en el que se dan. El tono en el que se dio la reunión de ayer fue una reunión muy abierta, una reunión en donde literalmente se presentaron, dijeron consejeros, consejeras, platíquenos cuál es su perspectiva al respecto de cómo debe mejorar la democracia, tomaron nota y enseguida contestaron diciendo, tomamos nota, nosotros no tenemos nada escrito, seguiremos trabajando en este tema. Esperemos que este sea el tono que se siga presentando en futuras reuniones de trabajo y que siempre sea así. Las cuestiones que ya se podrían volver inaceptables es cuando ya digamos, si te llegaran a tratar de decir cómo deberíamos de operar desde la institución. Pero el día de ayer la autonomía y la independencia del instituto siempre estuvo respetada en todo momento. Hay un antecedente, digamos, de apertura al diálogo para la construcción de una iniciativa que fue el de la reforma judicial, en el que pues, realmente no se tomó en cuenta la opinión pues, de prácticamente ningún experto. Sabemos muy bien, lo hemos leído, hemos hecho entrevistas aquí, los abogados de todo el país pues dijeron que era una mala idea la reforma judicial y aún así la sacaron adelante. ¿No temes que pudiera repetirse esta experiencia? Pues esperemos que no suceda. Justamente ese fue uno de los temas que se tocó ayer en la mesa. Yo puse sobre la mesa la necesidad imperante de hacer ajustes a la reforma judicial. Hay muchísimos aspectos que son no solo perfectibles, que se tienen que corregir si es que vamos a seguir con este modelo. Entre ellos, el primero y más importante y urgente es que no puede coincidir la elección de jueces con la elección de otros poderes del Estado. Eso es algo logísticamente inmanejable y jurídicamente incompatible. Sí, porque supuestamente en la elección judicial, pues los partidos políticos no debieran intervenir. Entonces, ¿cómo va a ocurrir una elección judicial de manera paralela a una elección constitucional, una elección para otros cargos en los que sí tiene participación los partidos políticos? ¿Cómo se trazaría la frontera? En efecto, eso me parece que es prácticamente imposible y si le sumamos la complejidad logística, también imagina la carga para el elector o la electora que se presentan a una casilla a votar por cargos federales. En el 2027 pensemos por diputados federales más los locales que se presenten, que va a haber 17 renovaciones de gubernaturas, más una enorme cantidad de cargos judiciales. Y ya vimos las complejidades y el tiempo de votar en estas condiciones. Me parece que esta sí es el mínimo indispensable que sí tiene que cambiar, aprovechando la ventana que se abre para reformar el modelo electoral mexicano. Tú fuiste de los consejeros que dijeron que no debía pues avalarse la elección judicial del pasado 1 de junio. En vista de lo que ha ocurrido en el Tribunal Electoral, yo sé que son competencias diferentes, pero finalmente donde todas las evidencias del uso de acordeones se desechó por parte de 3 de los magistrados, ¿qué piensas que pudiera significar esto en función de construir una reforma pues realmente de avanzada, una reforma electoral de avanzada?
Claro, pues a ver, de entrada, eso fue ya el criterio finalmente mayoritario de la Sala Superior del Tribunal. Yo creo que sí hubo un tema aquí de potencial ilicitud en la propaganda denominada acordeones, pero bueno, pues ya fue la solución que emitió la Sala Superior. Creo que en un futuro algo que podría ser muy conveniente es que la renovación del Poder Judicial, de nuevo, si es que seguimos con este modelo, sea mucho más escalonada, es decir, que no tengas que renovar una cantidad tan gigantesca de cargos de una Ujú. sola vez. Esto impidió que las personas tuvieran el tiempo suficiente para conocer la totalidad de los aspirantes y pues obviamente favoreció o generó incentivos para la construcción de este tipo de instrumentos como los llamados acordeones. Me parece de nuevo, como lo comentaba justo en el comentario anterior, que sí es necesario hacer muchos ajustes a este modelo de renovación del Poder Judicial. Finalmente, Arturo, ¿en qué quedaron en cuanto a los tiempos para que ustedes presenten pues el temario de cosas que les parecen indispensables considerar en el marco de esta reforma? No quedamos en una fecha concreta, pero pues es muy poco el tiempo que se va a destinar a la elaboración de esta propuesta de reforma, entonces pues tendrá que ser lo antes posible. Y de igual forma espero que podamos seguir con el diálogo sobre ya temas específicos y a profundidad a la brevedad. Pues bien, Arturo, vamos a ver cómo evoluciona esto y ojalá podamos seguir contando con tus comentarios sobre la elaboración de la reforma. Con todo gusto, Pascal. Gracias, gracias el consejero electoral Arturo Castillo, comentando lo sucedido ayer en la biblioteca de la Secretaría de Gobernación, donde yo considero ya en un tono personal, pues hay una gran diferencia entre aquella que se construyó, aquella reforma electoral, político-electoral que se construyó en el 77, justamente ahí en el Palacio de Cobián, donde parecía haber una mayor apertura y donde se permitió la participación de todo el mundo y se incorporó las ideas de todo el mundo, y en esto que pues parece que ya van actuando sobre una ruta trazada, aunque pues los hechos nos dirán finalmente qué es lo que va a ocurrir y de qué manera se va a realizar esta iniciativa de reforma electoral.